Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues como ya les fue explicado, el motivo por el cual los hemos convocado esta tarde, este mediodía, aquí en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues es para compartir con ustedes algunos de los datos más relevantes que contiene nuestro informe de labores, derivado del quinto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. De ahí que, si ustedes me lo permiten, voy a acompañar esta presentación que les hemos preparado con 12 aspectos fundamentales y que dan cuenta de los principales aspectos que tenemos aquí como resultados dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A ver, quizás es así. No. Adelántelo usted, por favor. ¿Sí? Ahí está ya. Bueno, miren, entonces me voy a referir a 12 temas particularmente. Paz laboral, el tema de la mina de Cananea, cómo va el proceso de liquidación y de reinserción laboral de extrabajadores de luz y fuerza de centro, qué estamos haciendo en minas de carbón, sobre todo después del accidente de mayo en Sabinas, Coahuila, cómo va el tema de Compañía Mexicana de Aviación a un año de la suspensión de operaciones, algunos datos relevantes del Servicio Nacional de Empleo, también del portal del empleo, el tema también de los trabajadores agrícolas temporales que migran a Canadá año con año a través del Servicio Nacional de Empleo, algunos aspectos de procuración de justicia laboral vía la Profedet. Vamos a hablar también del crédito para el consumo de los trabajadores en el Infonacot. Tenemos también reporte del módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, y bueno, pues finalmente el asunto relacionado con la transparencia en cuanto a la información disponible en materia sindical en los registros que tenemos aquí en la Secretaría. Así pues, déjenme ver, ahí va. Como ustedes saben, hemos concentrado nuestra actuación en 3 ejes rectores en esta Secretaría: promoción, conciliación y legalidad. ¿Promoción de qué? De una economía más competitiva, generadora de empleos, de mayor productividad en las relaciones laborales. Conciliación de intereses entre los factores de la producción, es decir, entre el capital y el trabajo, no solamente para preservar la paz laboral, sino también para aumentar la productividad de los centros de trabajo. Y la legalidad, que es una aplicación estricta de la ley, cosa que creo que además no estaban muy acostumbrados antes de que llegara el gobierno del presidente Calderón, esta aplicación tan estricta de la ley, para tratar de ir avanzando en el camino del trabajo decente. Veamos, primero, en cuanto a paz laboral se refiere, aquí estamos hablando del número de huelgas más bajo que se tenga en la historia de nuestro país en relación con los emplazamientos. Si ustedes se fijan, tenemos casi 53,000 emplazamientos a huelga y tan solo 90 huelgas estalladas. Aquí incluyo, ¿sí?, en estas 90 huelgas estalladas, los chantajes que se han dado, vestidos de huelga, a través de algunos sindicatos o de algunos movimientos, como recientemente ocurre en algunas obras carreteras que apenas van a iniciar, se presentan unos sindicatos, emplazan la huelga, ¿verdad?, y la estallan, a pesar de que no tienen un solo trabajador de esa compañía, de esa empresa, y que sin embargo, pues nuestra legislación desafortunadamente viene solapando. Perdón. Ese trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos a continuación el tema de la mina de Cananea. Como ustedes saben, desde el 14 de abril de 2009, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a pesar o en contra de los intereses y en contra de la voluntad del sindicato minero, declaró que habían terminado completamente las relaciones de trabajo, tanto individuales como colectivas en esa mina. Ellos se fueron a recursos legales y finalmente un tribunal colegiado en el Poder Judicial de la Federación y la misma Corte finalmente validó la actuación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Y qué ha pasado entonces? Hay un nuevo contrato colectivo, hay un nuevo sindicato, hay inversiones en curso por cerca de 58,000 millones de pesos que entre empresa, gobierno estatal y gobierno federal, estamos destinando para no solamente la reactivación de la mina como tal, sino para que haya una reactivación de la economía, ¿sí?, y de la vida social en Cananea. Vamos adelante. En cuanto a los extrabajadores de luz y fuerza del centro, bueno, es un proceso de liquidación
muy complejo, porque por un lado se da la extinción del organismo de luz y fuerza del centro, pero por otro lado viene todo el proceso de liquidación de los activos que pertenecían a ese organismo, también la liquidación del personal que trabajaba para esa paraestatal. Y como parte de las instrucciones que recibimos del presidente Felipe Calderón, era precisamente el que pudiéramos colocar el mayor número de personas posible, una vez obtenida su liquidación, en el mercado laboral. Aquí tengo el resumen, lo más actualizado que tenemos hasta este momento, de cómo hay 17,134 extrabajadores de luz y fuerza del centro que de una u otra manera han recibido ya apoyos de parte nuestra, financiamiento, franquicias, capacitación vía el Servicio Nacional de Empleo, o que han sido contratados en CFE, o que han obtenido trabajo en otras dependencias o entidades de la administración pública, o bien que se han reinsertado, ya sea con nuestra ayuda o por su propio pie, en el mercado laboral. Y eso lo vemos en los registros del Seguro Social, donde hay 6,117 ex trabajadores de luz y fuerza del centro con nombre y apellido plenamente identificados ya. En el ISSSTE, 1,739, no que trabajen para el ISSSTE, sino que trabajan para el gobierno y por lo tanto están dados de alta como cotizante en el ISSSTE. Contratados en Comisión Federal de Electricidad, efectivamente contratados, 3,033. Que han obtenido un empleo, una ocupación vía franquicias de la Secretaría de Economía, empresas que se crearon para ser proveedoras o contratistas de Comisión Federal de Electricidad, estamos hablando de 209 personas. Después tenemos que el Servicio Nacional de Empleo le ha dado becas de capacitación, o sea, le ha dado capacitación y le ha pagado una cantidad determinada de dinero a esos extrabajadores para que al tiempo de que obtienen o adquieren nuevas competencias laborales, también están recibiendo un ingreso por aprender, por adquirir estas nuevas competencias para el trabajo. Y bueno, también les comento que estamos en proceso de contratar 500 más en el fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica, el FIDE, y 6,600 personas que a través de distintos procedimientos, desde las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal distintas a CFE, se está logrando esta vinculación. ¿Qué tenemos? A través del Servicio Nacional de Empleo tenemos perfectamente identificadas una buena cantidad de personas, de ex trabajadores de luz y fuerza del centro que nos han pedido apoyo, y lo que estamos haciendo es una vinculación. Los preparamos, los tenemos registrados. Cuando alguna dependencia o entidad nos dice que ya sea directamente o bien a través de sus proveedores o contratistas pueden darle un empleo, nosotros, de acuerdo con el perfil que se está buscando, ¿sí?, y habiendo reclutado y seleccionado gente, es que los ponemos en contacto, les ayudamos para esas entrevistas, les ayudamos para que sean elegibles para ese trabajo, y el compromiso que tenemos es que cuando se cumpla este segundo aniversario de la extinción de luz y fuerza del centro, habremos logrado esta colocación de estos 7,100 adicionales. Tal manera que hasta este momento se tienen 17,134 con alguna actividad productiva y con un ingreso remunerador. A través de estos mecanismos que hemos comentado, incluye también la jubilación, ya sea en el Seguro Social o en el ISSSTE, y 7,100 que están, digamos, en camino de ser considerados para estos propósitos. Vamos adelante, por favor. Bueno, en cuanto a las minas de carbón se refiere, ustedes recuerdan que del accidente que pues ocurrió el 3 de mayo de este año en Sabinas, Coahuila, en este pozo de carbón, comprometimos dos cosas. Primero, que las familias, las viudas, los hijos de los trabajadores que fallecieron, de estos 14 trabajadores que fallecieron, y la familia también del menor de edad que resultó grave y seriamente lesionado, pues no quedarían en la indefensión, que estaríamos atentos a su situación jurídica y personal y familiar, pero también que esas muertes no serían en vano. Yo he personalmente estado ya 4 veces en Sabinas desde que ocurrió ese accidente. La primera vez pues fue una estancia prolongada mientras se lograba la recuperación de los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados en este pozo de carbón. Y bueno, pues yo les tengo aquí una serie de datos que creo que es pertinente compartir con ustedes. ¿Qué hicimos? Dijimos, primero que nada hay que atender a las familias. De atender a las familias significa que todos sus derechos queden perfectamente atendidos y salvaguardados. Y en ese orden de ideas, pues quiero decirles que a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, logramos algo que nos parece de elemental justicia. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Ocurre
que muchos de estos casos, no solo porque lo detectamos porque hubo un accidente, pero parece que es una práctica común en esa zona carbonífera, que a la gente se le contrata y cotiza al Seguro Social con un salario notablemente inferior del que realmente están ganando, ¿sí? Y así fue que nos encontramos, primero, que 10 de los 35 trabajadores de esa empresa no estaban dados de alta al Seguro Social, ¿sí? Algunos de ellos fueron de los que perecieron en este accidente. Lo primero que se hizo fue reconocerles como cotizantes en el Seguro Social, aún sin serlo. Pero segundo, resulta que estaban cotizando con un salario de 105 pesos, cuando en realidad ganaban más de 420 pesos. De tal manera que a través de la Profedet y con la voluntad de todas las familias, tomamos todos los casos, esta representación legal gratuita, y logramos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ganar los juicios frente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que se les reconozca ahora un salario de cotización de 500 pesos y no de 105 pesos como estaba. ¿En qué se traduce esto? Pues hombre, en que las pensiones que van a recibir con motivo del fallecimiento de los trabajadores serán entonces mucho más elevadas a lo que estrictamente les correspondía según el nivel de cotización que se les había dado. Comprometimos la visita a 100 centros de trabajo en 90 días, ¿sí? Específicamente a estas minas, pequeños, medianos y grandes productores de carbón en la zona carbonífera de Coahuila. Pues miren, ya llevamos 124 visitas a 89 centros de trabajo, estamos perfectamente en calendario, vamos a lograr que en los 90 días hayamos cubierto estos 100 centros de trabajo, y bueno, pues esto significará que de estas inspecciones extraordinarias detectamos, observamos medidas que se tienen que tomar, preventivas, correctivas, en algunos casos estamos de plano suspendiendo operaciones. Esto lo estamos haciendo de una manera combinada con la Secretaría de Economía, con la Procuraduría de la Defensa del Medio Ambiente, ¿verdad? Y con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por primera vez tenemos esta coordinación interinstitucional que creo que es muy valiosa. También en cuanto a la Profedet se refiere, quiero decirles que en 3 casos, muy lamentables casos, los trabajadores que murieron habían iniciado trámites ante el Infonavit para obtener su casa y se quedó a medias ese trámite. Logramos con el Infonavit, yo soy el presidente del consejo cuando le toca presidir al sector gobierno, logramos que la Junta autorizara el que se le pudieran ceder 3 casas disponibles que teníamos en la región a estas familias, precisamente para poder atender una natural pretensión y que quedó truncada después de este accidente. Y también a través del FONAES estamos por darle ya a cada una de las viudas de estos trabajadores que murieron proyectos productivos propios, se les va a dar el apoyo para que pongan sus propios proyectos, sus propios negocios en la región. Están muy contentas con esta idea, con esta situación. Como también anunciamos, la Comisión Federal de Electricidad no compra más carbón ya de productores que no tengan carbón limpio. Y esto lo estamos haciendo con certificación, ya sea vía nuestras inspecciones propias o bien de entidades debidamente acreditadas como unidades de verificación propias, que es una de las propuestas que traemos en la reforma laboral, que si algún día se digna en el Congreso a aprobar, entonces podríamos ver esto como algo obligatorio. Mientras eso no lo sea, lo estamos haciendo aquí por la vía convencional. En una palabra, CFE no va a comprar más carbón de productores que no estén cumpliendo estrictamente con la norma 032 para minas subterráneas de carbón. Hay un apoyo financiero de 50 millones de pesos a través del Fideicomiso de Fomento Minero, para igual número, para 50 proyectos por 1 millón de pesos cada uno de ellos, precisamente de pequeños productores de carbón, para que puedan cumplir con la norma y no tengan como pretexto el que no tienen dinero para hacerlo. Y se publicó el 21 de junio del 2011, recientemente, el reglamento de la ley minera en materia de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. ¿Para qué es esto? Para que no pasen accidentes como el que tuvimos hace unos cuantos días, donde hay una bolsa de gas que se desprende y que provoca una caída, ¿no?, de carbón. De lo que se trata es de aprovechar industrialmente, pero también ecológicamente, el gas metano asociado precisamente a los yacimientos de carbón en esta región. Para eso es precisamente esta regulación. Vamos adelante. En cuanto a Mexicana de Aviación, bueno, miren, ustedes han seguido muy de cerca este proceso. Lo único que les puedo decir es que hemos sido muy cuidadosos desde el principio. Cuando entra la suspensión de operaciones, llega este grupo contenedor acá pretendiendo castigar, digamos, las prestaciones o derechos laborales sin reconocer contrato colectivo de trabajo, nos opusimos.
dijimos, cualquier arreglo, cualquier reestructura, cualquier inyección de capital, cualquier situación que se dé, tiene que darse estrictamente con apego al contrato colectivo de trabajo de los 3 gremios, trabajadores de tierra, pilotos y sobrecargos. Tenemos nuevos contratos colectivos de trabajo, de veras competitivos desde el mes de diciembre pasado, están a mi resguardo, celebrados entre la empresa y los sindicatos. Esto es muy importante. ¿Por qué por la empresa? Porque con independencia de cuáles vayan a ser los inversionistas que finalmente se queden con el proyecto, es la empresa como patrón la que suscribe los contratos colectivos de trabajo con los 3 sindicatos. Y bueno, pues estamos facilitando en todas nuestras capacidades la llegada de estos nuevos inversionistas. Les comento que esta misma tarde tendremos una nueva reunión. Estamos reuniéndonos el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el juez de lo concursal, el conciliador, los 3 sindicatos, uno por uno de los grupos inversionistas interesados. La mesa está puesta, de verdad que la mesa está puesta, tenemos tiempo, pero lo que está faltando es el capital. Esperemos hoy tener buenas noticias. Miren, el Servicio Nacional de Empleo ha sido una historia de éxito en esta administración. La verdad es que hemos beneficiado a casi 4 millones de mexicanos. ¿Y cómo se beneficia? O les conseguimos trabajo, o los capacitamos para el trabajo dándoles una beca, es decir, pagándoles por capacitarse, o les apoyamos con 25,000 pesos por persona, no crédito, apoyo directo, por persona, o hasta 125,000 por grupo de 5 para poner su propio negocio, o los ayudamos en la movilidad laboral para poderse trasladar a otros lugares de la República o incluso al extranjero, como vamos a ver en el caso de Canadá. ¿Esto qué significa? Que hemos beneficiado, ¿sí?, a un 60% más que en el mismo periodo del gobierno anterior. ¿Sí? Estos son datos duros. Tan solo en este periodo que estamos informando, hemos beneficiado a casi 900,000 buscadores de empleo, ¿sí?, habiendo atendido a más de 3,600,000. ¿Y cómo lo hacemos? Por el call center, presencial, a través de las distintas oficinas que tenemos en todo el país, o por el portal del empleo, al que me voy a referir a continuación. Adelante. Bueno, y el portal del empleo nace en marzo del 2008. ¿Sí? Es la bolsa de trabajo más grande que haya tenido el país. Se puede entrar por internet o se puede llamar por teléfono al 01800. Pero fíjense ustedes, se han publicado en el portal del empleo más de 7,400,000 vacantes. Tenemos más de 227,000 empresas registradas y se han acumulado más de 109 millones de visitas. Todos los días ustedes pueden ver en el portal cuántas ofertas de trabajo se tienen vigentes ese día en el país, todas en la economía formal. Hoy mismo hemos revisado y andamos arriba de 290,000 ofertas de trabajo. Hombre, sé que se quejan algunas personas de que los sueldos son bajos, pero ese es el tema de la economía. No es porque en el portal del empleo se registren las plazas más bajas. El sueldo promedio en el país anda por los 7,500 pesos mensuales. Lo que vemos ahí es reflejo de lo que está ocurriendo en la economía. Pero este portal del empleo ha sido una gran cosa, no solamente para buscadores de empleo, sino para jóvenes que están buscando una verdadera orientación vocacional, para quienes están buscando una asesoría en línea en materia laboral, jurídicamente hablando, para quienes tienen también cursos de capacitación en línea, para quienes quieren revisar la estadística laboral, en fin, para quien está ofreciendo también trabajo como empleadores. Les puedo anticipar que muy próximamente vamos a ver un avance, tecnológicamente hablando, muy notable en el portal del empleo. Es como parte de las cosas buenas que van a venir en los próximos días. Este es el PETAT. Este programa tiene 35 años de vida. Lo que hacemos es que año con año reclutamos gente para que vaya a trabajar a los campos agrícolas en Canadá. Lo hacemos con la conexión perfecta, la vinculación entre gobiernos, nos cercioramos de que se vayan en condiciones perfectamente adecuadas y con un trato nacional al que reciben los canadienses en este mismo tipo de actividades. Y bueno, pues la verdad es que aquí hemos colocado a más de 76,000 personas, como ustedes pueden ver en la comparación de sexenios anteriores, pues esto es un récord también. Y creo, estoy seguro más bien, de que esto va a seguir creciendo y que vamos a ser capaces, gracias al éxito de este programa, que se da con todas las de la ley, que muchos de estos trabajadores, un gran porcentaje de ellos, regresan el año siguiente a trabajar en esos campos agrícolas, se encariñan unos de otros, los patrones allá canadienses con nuestros trabajadores, porque es una mano de obra bien capacitada y se les paga bien, está pagando alrededor de, ¿qué será?, $10, $9 por hora. Entonces la verdad es que les va bien y reciben capacitación, el cuidado y el acompañamiento de nosotros. Bueno, en cuanto a justicia laboral se refiere, miren esto de la Profedet. La verdad es que yo estoy muy orgulloso de lo que hace la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, porque es un servicio estrictamente gratuito
cercano y cálido para con los trabajadores. Miren, hemos recuperado para los trabajadores más de 9.700 millones de pesos. Es decir, en los juicios en los que los representamos, les ponemos los abogados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, llevamos sus casos y hemos recuperado para ellos y para sus familias más de 9.700 millones de pesos. Vean ustedes la comparación, que se tiene con periodos similares. Es 360 veces más, perdón, 360% más que todo el sexenio anterior. Es una muy buena noticia. Y esto se explica por nuestro porcentaje de bateo, porque 9 de cada 10 juicios aproximadamente se ganan. Es decir, hacemos una buena asesoría jurídica, no solamente los acompañamos, no solamente los apapachamos, sino que en realidad lo que estamos haciendo es ayudándoles técnicamente para que su caso sea sólido, y ahí están los juicios favorables a los trabajadores. Como ustedes pueden ver, la comparación es muy, muy favorable para esta administración. En cuanto al Infonacot, también tenemos una historia de éxito. Miren ustedes, el instituto ha otorgado casi 6 millones de créditos en esta administración. ¿Y por qué es importante esto? Porque es el crédito más barato en el mercado, la tasa más baja en el mercado para igual tipo de consumo. ¿Y esto qué significa? En pocas palabras, que pues les rinde más el dinero a los trabajadores. Con una inflación baja y además con un crédito barato, entonces ese dinero rinde más. Tienen un mejor poder adquisitivo los trabajadores y sus familias. Entonces, casi 6 millones de créditos por un monto de más de 35,000 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Representa casi un 300% y un 260% respectivamente en comparación con el mismo periodo del sexenio anterior. Y el módulo de trabajo infantil, ustedes saben que por primera vez también es en esta administración donde medimos el trabajo de niños de entre 5 y 17 años de edad. Y lo hacemos ya por entidad federativa, ¿sí?, y por sexo. Esto no se daba, y lo hacemos conjuntamente con el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y esto es lo que nos ha permitido ver que de la primera medición a la segunda bajó en más de 600,000 el número de niños trabajando en nuestro país. Sigue siendo un número muy alto, estamos hablando de 3 millones de niños entre 5 y 17 años, algunos trabajando con familiares, otros con personas ajenas a su familia. Nosotros estamos proponiendo que se tipifique como delito el contratar niños por debajo de los 14 años fuera del ámbito familiar. Ojalá, esto también viene en la reforma laboral, que sigue durmiendo el sueño de los justos, o de los injustos, Bueno. Y en cuanto a transparencia se refiere, también en esta administración, pues recuerden que antes un contrato colectivo de trabajo, un registro sindical, era el secreto mejor guardado, ¿sí? Los propios trabajadores no podían saber qué decía su contrato colectivo, o cómo estaba su padrón, o cómo estaba su directiva, o qué decían sus estatutos o sus reglamentos. Hoy, afortunadamente, por puritita voluntad política, porque esto fue sin cambiar la Ley Federal del Trabajo, es que ya sabemos que de los 2.568 sindicatos registrados, pues hay 1.357 que están perfectamente actualizados, ¿sí? A pesar de que la ley les obliga a actualizarse, ¿sí?, pues es una disposición, es una norma imperfecta porque carece de sanción. Pero bueno, ya tenemos este esfuerzo que puede consultarse por internet, lo mismo que 24.395 expedientes que tienen que ver con contratos colectivos de trabajo y que están depositados en la Junta Federal. Insisto, esto no pasaba antes. Y hoy ya se puede consultar por cualquier interesado de manera gratuita y en línea. Llevamos al 31 de agosto, fíjense nada más, 431.361 visitas. Esto es transparencia, pero insisto, si uno se va al ámbito local, pues no necesariamente se tiene el mismo tratamiento. Por eso, vía la reforma laboral, tenemos que obligar a que todo aquel que tenga depositados o registrados tanto los datos de los sindicatos como contratos colectivos de trabajo, pues los den a conocer. Y bueno, pues ya finalmente lo que podemos considerar es que todo lo que tenemos, todo lo que estamos mostrando, no puede de ninguna manera catalogarse como suficiente o satisfactorio plenamente. Es un buen esfuerzo, un esfuerzo digno de ser comentado con todos ustedes y con el pueblo de México. Pero la verdad es que mientras tengamos esta Ley Federal del Trabajo, de hace 41 años, sin un cambio sustantivo de fondo, con el diagnóstico que tenemos en cuanto al número de empleos creados, salarios, economía informal, discriminación de género, falta de inclusión de grupos vulnerables en el mercado laboral,
la opacidad sindical, la falta de agilidad y de transparencia en la justicia laboral, lo bajo que resultan las sanciones económicas para el incumplimiento de ley. En fin, todos esos datos nos hacen ver que en realidad urge la reforma laboral. Urge la reforma laboral. ¿Para qué? Para darle a México y a nuestra economía mayor competitividad, más productividad y desde luego para impulsar el trabajo decente. Esta presentación que acabo de hacer y compartir con ustedes la vamos a entregar en un archivo electrónico junto con el programa, el informe de labores, ¿sí?, que estamos pues ya publicando y que estamos presentando en este momento. Espero que lo puedan ustedes consultar, lo puedan opinar, nos puedan preguntar, nos puedan criticar, espero que poco, pero bueno, en fin, también bienvenido. Y desde luego estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que pudieran tener. Para la sesión de preguntas y respuestas comenzamos con Juan Carlos Santoyo de Grupo Fórmula. Gracias, secretario. Es indiscutible que yo trataría de creer en lo que dice en las cifras en este México que nos está planteando laboralmente. Yo le doy las siguientes preguntas y que van ligadas. Una, reforma laboral. Armando Neira Chaires ya dijo que no va a haber reforma laboral, pase lo que pase, hagan lo que hagan, supliquen lo que supliquen. No va a haber reforma laboral ni para este año ni para el siguiente. Segundo lugar, señor, se ve que está diciendo usted que el salario promedio ahora de los mexicanos es de 7,500 pesos. Se ve que ya nos alcanza más que para el coche, para la colegiatura y para todo, también para ahorrar y para vacaciones. Señor, ¿en serio cree usted que la gente está satisfecha? Porque afuera hay un grave descontento en ese tema. Y lo segundo lo ligo, las dos cosas, con lo siguiente. Más allá de reforma laboral, si no hay, más allá de los deseos que se tienen por tenerla, la parte de la seguridad, ¿no cree usted también que a final de cuentas va a ensombrecer todo este proyecto que tanto ustedes tienen de llegar a la generación de por lo menos 800,000 empleos al año o llegar casi al 1,000,000? La parte de seguridad que es donde nos está dando, sobre todo por lo que pasó en Monterrey, y la gente sigue teniendo mucho temor, sobre todo hasta para salir a trabajar. Sí. Bueno, mira, en cuanto a los dichos de Armando Neira, la verdad es que sí me sorprendió, porque por lo menos muestra una gran inconsistencia entre lo que dice y lo que hace. ¿Por qué lo digo? Porque él suscribió la iniciativa de reforma laboral que se presentó el 10 de marzo de este año, junto con el resto de los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Lo presentó incluso en tribuna el diputado Tereso Medina, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la misma CTM a la que pertenece Armando Neira. ¿Sí? Le aplaudió, le dio la bienvenida al presidente Calderón a esa iniciativa, yo mismo lo hice, todos lo hicimos, el sector privado, e incluso el PAN ofreció todos sus votos para que en el periodo pasado, en el de abril, el que terminó en abril, pudiera aprobarse esa iniciativa sin cambiar una sola coma. Entonces, que diga que no hay forma, que no hay condiciones para pasar esa reforma laboral que ellos mismos presentaron, insisto, es de una gran incongruencia y de una gran inconsistencia. Segundo, yo no sé si él está legitimado para hablar a nombre de la Confederación de Trabajadores de México, porque esa confederación tiene un secretario general que es don Joaquín Gamboa Pascoe. Y hasta donde yo sé, y lo que yo he hablado personalmente con don Joaquín, es que él sí está impulsando esa reforma laboral, porque sabe que la necesita la competitividad y la productividad y el trabajo decente de México. Y porque nosotros hemos comprometido que no queremos ir contra los derechos fundamentales de los trabajadores. Habría que preguntarle muy sinceramente al diputado Armando Neira, porque además él es el coordinador del sector obrero de los priistas, pero insisto, todos firmaron su iniciativa. Él comprometió que habría un predictamen en estos días de agosto. No hubo tal. La última con la que nos encontramos, que sospechábamos, es que pues ya tampoco quieren ir por esta reforma, no obstante que Humberto Moreira, el 4 de julio pasado, hoy es día 59, que prometió estas reformas en el Congreso, impulsarlas después de las elecciones del 3 de julio. Y nada ha pasado. Y francamente es un crimen para la sociedad y para los jóvenes y para las mujeres, ¿verdad? Y los adultos mayores y los grupos vulnerables, y los trabajadores que están peleando por sus derechos en los tribunales. Es un crimen que teniendo ese diagnóstico, y paso, por supuesto, a la segunda pregunta, Juan Carlos. Claro que no es satisfactorio ni suficiente un sueldo de 7,500 pesos.
Y por lo mismo, hay gente en un mismo hogar y en una misma familia que está queriendo trabajar, aunque sea medio tiempo, aunque sea unas cuantas horas al día para ayudarse, y los jóvenes para ayudarse a pagar también sus estudios. Y eso se llama flexibilidad laboral. O esos jóvenes que terminan sus estudios y no les dan trabajo porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque nadie les da la oportunidad de trabajar. Para eso es la reforma laboral. Pero ¿qué es lo que pasa? Es una gran incongruencia, insisto, presentar una iniciativa y luego esconderla en un cajón. ¿Por temor a qué? Por temor a las manifestaciones. ¿De quién? De los grupos minoritarios. Pero si la mayoría de la población necesita la reforma y necesita el trabajo y necesita mejores salarios y aumentar la productividad y seguridad social y no estar todos cobijados bajo el outsourcing o estar en la economía informal sin prestaciones, sin capacitación y sin seguridad social, ¿sí? No hacerlo es una gravísima irresponsabilidad. Ya habíamos aceptado nosotros que el tema de democracia y transparencia sindical no se tocara, que requisitos adicionales para poder emplazar huelgas locas también quedara fuera. ¿Con tal de qué? Con tal de contar con el acompañamiento del sector obrero. Y se estaba logrando, y se está logrando yo creo hasta cierta medida. Pero que ahora nos salgan con esta novedad, con estas advertencias. Habría que preguntarle al diputado Neira a qué intereses se está obedeciendo, ¿sí? ¿Qué voces está escuchando o qué instrucciones está acatando para poder fijar esa posición? Yo no voy a quitar el dedo del renglón. México necesita la reforma laboral, es urgente, ¿sí? Antes se decía que era una plataforma política para para una aspiración personal de mi parte. Ha quedado claro que eso lo dejé atrás. Y sigo insistiendo porque estoy convencido que esto sí es lo que necesita México. Y bueno, tú decías la inseguridad. Claramente la inseguridad es un factor que nos debe unir a todos. Nos debe unir a todos porque en la medida en que dejes la plaza abierta, la dejes libre, o peor aún, en la aberrante posición de que puedas negociar con los criminales, darles el perdón, una ley de amnistía, o legalizar las drogas mientras no lo hagan en Estados Unidos, ¿verdad? Eso sí amenaza futuras inversiones, eso sí amenaza futura generación de empleos, la tranquilidad, la seguridad de la familia, ¿verdad? La salvaguarda del salario y de la propiedad de los trabajadores. Entonces, ¿qué necesitamos? Combatirlo con toda firmeza. No hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Aquí es una sola palabra, perseverancia. Perseverancia en un camino que ya está andado y que no hay que inventar tampoco el hilo negro en esto. Se habla de revisar las estrategias, que vengan las estrategias que hay que revisar. ¿Pero a cambio de qué? ¿Cuál va a ser? ¿De veras replegarnos? ¿Que regresen el ejército, la armada, la policía a sus cuarteles y dejarles el campo abierto? Si estando acosados como están por nuestras fuerzas federales, ve lo que son capaces de hacer estos desalmados. Ahora imagínense ustedes si se van a volver buenos nada más porque nos replegamos. Es ridículo y es ingenuo. Yo estoy convencido que la competitividad pasa, entre otras cosas, por el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, y no andar tolerando a estos grupos de criminales, porque lo que quieren hacer es intimidarnos, ¿verdad? Lo que quieren hacer es ahuyentarnos, inhibir la acción del Estado, para poder hacer y deshacer a su antojo. Entonces, yo sí estoy convencido, porque estamos viendo que sigue creciendo la economía, que sigue llegando la inversión extranjera, que siguen creándose empleos, aunque no en los niveles que uno quisiera, porque están viendo que México está haciendo la tarea para combatir esa inseguridad pública. ¿Cuándo se van a ir? Cuando vean que nos replegamos y que estamos simplemente, por un aspecto estrictamente coyuntural, dejando de cumplir con nuestra principal labor, la labor de cualquier Estado, que es salvaguardar la seguridad, la vida, la libertad de las personas. La siguiente pregunta es de Verónica Gascón, de Periódico Reforma. Buenas tardes. Son dos preguntas, secretario. La Sí, primera, si nos puede decir cuáles son los plazos fatales para Mexicana, porque se hablaba de que era a finales de agosto cuando ya se podría haber declarado un una quiebra de la empresa, y resulta que ahora van a tener una reunión. ¿Cuál sería la siguiente fecha o qué es lo que va a proceder? Y una segunda en relación a la evolución del poder adquisitivo del salario. Hay analistas que dicen que ha venido cayendo año con año y cada vez es menos probable adquirir los productos más básicos. ¿Ustedes cuál es la visión que tienen y en qué momento podrá recuperarse este salario? Bueno, mira, el artículo, déjame contestarte primero en relación con tu primera pregunta.
Tenemos que el artículo 145 de la Ley de Concursos Mercantiles establece que, el último párrafo del artículo 145, establece que son 365 días naturales el plazo máximo en esta etapa del concurso mercantil. Tiene 3 etapas. Una etapa previa, ¿sí?, a que se hace la declaratoria formal del concurso mercantil, que es un visitador el que pues revisa si de veras el comerciante o la empresa está en condiciones de insolvencia, que eso es lo esencial para que entre el concurso mercantil, es decir, no poder hacer frente a tus deudas. Segundo, la segunda etapa es en la que estamos, la de la conciliación, y es la que dura 1 año, a partir de que se dictó sentencia. ¿Cuándo se dictó? 28 de septiembre, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, sería el próximo 28 de septiembre la fecha límite. Sin embargo, bueno, pues hay criterios y está un concurso mercantil, también hay que decirlo, porque por ahí estoy viendo algunos analistas, columnistas, gente en el mercado que dice que el gobierno artificialmente está dándole vida a Mexicana en el concurso mercantil. A partir de que una empresa, cualquiera que sea, en este caso Mexicana, entre en un concurso mercantil, está en manos del Poder Judicial de la Federación el proceso, no del gobierno. Es un juez el que declara, ¿sí?, dicta una sentencia para haber iniciado formalmente un concurso mercantil, y es el juez el que en última instancia va a declarar que se ha logrado el convenio concursal para la reestructura del comerciante o de la empresa, y que entonces sale de esa etapa de conciliación, o bien es el juez el que en última instancia dicta la sentencia de que se ha llegado al momento de la quiebra ante la imposibilidad de la reestructura, es decir, de la reestructura de los créditos entre la empresa deudora y sus acreedores. De tal manera que estamos en esta última etapa dentro del periodo de conciliación, y por eso es tan importante la actuación del juez de lo concursal, Felipe Consuelo. ¿Por qué? Porque él ya directamente, ¿sí?, de primera mano está observando pues cuál es esta labor de revisión de los grupos interesados, de los posibles inversionistas, cómo están sus tiempos, qué dudas tienen, en fin, y qué tan en serio van. Entonces ya no le tiene que platicar el conciliador o las autoridades administrativas, sino que él está observando directamente cuál es el estado que guarda este proceso de conciliación en el caso de Mexicana de Aviación. Insisto, en principio estamos hablando pues del 28 de septiembre próximo, pero insisto, así como se hablaba también del 9 de agosto como fecha límite, suspendió los plazos el juez mismo ante un incidente que presentaron los sindicatos, y yo, pues no sé, yo no podría descartar que ese plazo del 28 de septiembre se pudiera extender, pero no es algo que recaiga ni en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora bien, hay una ganancia real en cuanto al salario medio de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social en términos reales. ¿Qué significa? Que el salario en lo que va de la administración del presidente Calderón ha tenido una ganancia, ya descontando la inflación del periodo, de enero del 2007 a junio del 2011, del 2.88%. Es decir, por lo menos se ha podido preservar, a pesar de las crisis por las que hemos atravesado, se ha podido preservar el poder adquisitivo, y tienes esta pequeña ganancia del 2.88%. Y bueno, pues en cuanto al salario mínimo también se tiene, es la del 0.04%, es 1.86%, esta es también en cuanto al salario mínimo se refiere, en todos estos años de la administración del presidente Calderón. Insisto, para que no vaya a haber confusión, de ninguna manera estoy diciendo o insinuando siquiera que el salario mínimo alcance. No alcanza para los fines a los que dice la Constitución. Pero lo que les quiero decir es que los aumentos que se han registrado en estos años para ese salario mínimo y también para los salarios contractuales, por lo menos no han perdido poder adquisitivo al comparar la inflación del periodo con los aumentos que se han registrado. Okay, la siguiente pregunta es Jaime Contreras, de Grupo Excelsior Imagen. Gracias. Secretario, yo complemento la pregunta en materia de Mexicana. Ayer platicaba el líder de los pilotos en el sentido de que si esta tarde, o cuando mucho este viernes, los grupos
inversionistas no presentan el capital, van a presentar ellos a la vez una reestructura para evitar la quiebra, dijeron, a como dé lugar. Esto lo complementan los trabajadores del Sindicato de Tierra diciendo que dentro de esa reestructura, secretario, estaría una suerte de swap, pasivos por acciones, que comprometerían 4.700 millones de pesos, precisamente para que sean ellos los accionistas, o sea, los tres sindicatos que sean los accionistas, si no mayoritarios, sí tuvieran un nivel importante. La presuntiva de este tipo de salidas para evitar la quiebra, en el caso concreto de México, del secretario de Trabajo, la comparte, la verías favorable, la verías saludable, o, ¿por qué no de una vez se declara la quiebra y evitamos pues mayor desgaste en un tema, secretario, que pues ha dejado 8,000 trabajadores directos ahí damnificados y un montón indirectos, mucho más que esa cifra? Por un lado, y por el otro lado, secretario, a partir de lo que comentas y tomando en cuenta lo que decías en Monterrey hace unas semanas, en cuanto a que pues finalmente veías muy negativos, negros barruntos sobre la reforma laboral, pues que decías incluso que no se iba a dar, aunque no dejes el dedo en el renglón, finalmente ahí está la realidad. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es la realidad. Entonces, secretario, suponiendo, sin conceder, dirías tú como abogado, que no haya reforma laboral, ¿qué viene en el mercado laboral en el 2012, en el último año, tomando en cuenta factores como crisis, desaceleración y un año electoral, en donde todo el mundo va a querer salir, pero va a querer esconder la basura debajo de la alfombra? Bueno, mira, en cuanto a lo que comentas de un posible planteamiento de los sindicatos, yo contesto en términos generales de la siguiente manera. Todo aquello que busque con seriedad y con viabilidad salvar a Mexicana la aviación de la quiebra es bienvenido. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance como gobierno federal para poderlo lograr. Desafortunadamente, yo sé que hay una insistencia de algunos grupos y algunos sectores de la población que nos dicen que hay que meterle dinero del gobierno para hacer este salvamento. Desde un principio se dijo que esa no sería la política a seguir, porque entonces tendría que hacerse lo mismo con tantas otras empresas que quedan en una situación de insolvencia, ¿sí? Y entonces estaríamos haciendo un trato discriminatorio en el país con dinero de los contribuyentes. Pero todo aquello que facilite la llegada de nuevo capital, de capital fresco, para lograr esta reestructura, es bienvenido. Y vamos a hacer hasta el último de los esfuerzos, hasta el último momento. Cuando tú dices, no sería más sano declarar la quiebra, ya expliqué, no le corresponde al gobierno declarar la quiebra, le corresponde a un juez que tiene en sus manos este proceso, ¿sí? Y él sabrá en qué momento, habiéndose agotado todas las posibilidades, tendrá que hacer en su caso, y espero que no llegue ese momento, tal declaratoria. Pero yo prometí, y lo voy a cumplir, morir en la raya hasta ver que Mexicana salga adelante, porque estoy convencido que esas más de 8,000 familias de trabajadores merecen una oportunidad. Y estoy convencido que también los consumidores están hoy pagando caro la ausencia de Mexicana, por más que se diga lo contrario, ¿sí? En calidad de servicios y en precios y en tarifas, en rutas, en frecuencias, en todo, puntualidad, en fin, ¿sí? Entonces, bienvenido cualquier planteamiento. Yo espero que tengamos buenas noticias esta tarde y prometo además por Twitter o si nos van a visitar a la SST comentar pues qué pasó en esa reunión. Espero que tengamos buenas noticias. Pero no será así. Y si hay nuevos planteamientos o hay nuevos grupos, bienvenidos. La puerta está bien abierta y la mesa está puesta. Sí necesitamos ese dinero para poder echar a andar el proyecto. El plan de negocio está listo, los contratos colectivos, los acuerdos con los acreedores, la disposición de las autoridades. Todo está puesto. Ojalá de veras hoy tengamos buenas noticias que compartir con todos ustedes. Y en cuanto a la reforma laboral, ¿qué sigue? Bueno, miren, ya vieron ahora, pues de la opinión de los expertos de esta encuesta en el Banco de México, cómo hacen una revisión incluso a la baja de la economía de nuestro país. No tanto por los méritos o debilidades de nuestro mercado interno, como por la situación externa. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la volatilidad, la incertidumbre en los mercados financieros, en los mercados cambiarios, bursátiles?
cómo están los niveles de endeudamiento, el déficit público en economías desarrolladas, la calificación precisamente de esas deudas. Ver esos nubarrones, ver esas amenazas globales, no haber aprendido de la lección en el 2009, que sí puede contagiar, la sola desaceleración, ya olvídense una recesión que no la veo, honestamente, en Estados Unidos. ¿Sí? La diferencia entre recesión y desaceleración es que la recesión pues son 3 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Y la desaceleración es ir creciendo, pero mucho más despacio. Teniendo la interdependencia económica que tenemos con Estados Unidos, una desaceleración allá sí nos pega. Y pega seriamente. ¿Qué debemos hacer como país? Pues echar mano de los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. ¿Para qué? Pues para reactivar la economía interna y nuestro mercado interno, para darle más fortaleza. Y uno de esos grandes motores es la Ley Federal del Trabajo. Yo les estoy diciendo, ni siquiera es de larga maduración, no es que lo vayan a ver las próximas generaciones, de un día para otro, con esa ley, con esa iniciativa. Ya no digan la que presentó el PAN el 18 de marzo del año 2010, la que presentó el PRI el 10 de marzo de este año. Con una cosa similar a esa, tendríamos un cambio muy sustancial, muy visible, palpable, ¿sí? Que muchos que están en la informalidad pasarían a la formalidad, que muchos que están sufriendo vejaciones y abusos a través del outsourcing, ¿sí? Pasarían a un esquema de contratación laboral con todas las de la ley, con prestaciones, con seguridad social y con capacitación, ¿verdad? Que los jóvenes encontraran estas oportunidades de empleo. ¿Qué nos espera, Jaime? Como tú dices, un año electoral, un año de incertidumbre financiera global, de desaceleración económica en los Estados Unidos. Ah, bueno, pues entonces la creación de menos empleos, un crecimiento económico más lento, menos oportunidades para los mexicanos, pero además con una mayor demanda. ¿Saben por qué sigue creciendo la tasa de desocupación? Bueno, crecemos en el empleo y a la vez crece la tasa de desocupación. ¿Por qué? Porque hay más gente que está entrando al mercado de trabajo, hay más demanda. ¿De dónde viene esa mayor demanda? ¿De jóvenes que ingresan al mercado? ¿De quienes no estaban buscando empleo, que ya lo buscan de pronto por temporadas o de plano definitivamente? ¿Sí? O bien por migrantes que dejan de serlo. Más gente que regresa de Estados Unidos y menos gente que se va a los Estados Unidos. Todo eso está impactando y está presionando muy duro a nuestro mercado laboral. No querer ver eso, no querer ver el nivel salarial, no querer ver los niveles de informalidad y de acceso a la seguridad social, y que estén durando 50 meses los juicios individuales en promedio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y que 3 de cada 4 empleos lo están creando las pymes, y que sean el 99% de las empresas. Es una gravísima irresponsabilidad, Jaime, de verdad, y no puede ser solamente esto que parezca que es la agenda de la Secretaría del Trabajo o del secretario. Eso tiene que ser una agenda nacional y una presión brutal, ¿sí?, hacia los legisladores, para que se den cuenta de que esto es absolutamente indispensable y necesario, y que no tenemos que ir a tocar la puerta de ningún otro país para poderlo obtener. Que esté en nuestras manos, y que esté en sus facultades constitucionales, y que en su calidad de representantes populares deben asumir esa responsabilidad, ¿sí? Y que perfectamente se puede combinar mayor competitividad de la economía, mayor productividad de las relaciones laborales, con un respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, sin cambiarle una sola coma al 123 constitucional. Que no me digan que es una cosa por la otra. Podemos ser capaces de armonizar competitividad, productividad y trabajo decente con derechos fundamentales intocados de los trabajadores, ¿sí? Pero no hacerlo es atender a otros intereses. Lo que no va a pasar, Jaime, y eso sí lo advierto, lo que no va a pasar es que le nieguen a México la reforma laboral y crean que se van a ir limpios. Porque en este país ya basta de que hay unos que estamos con México y otros están contra México y que no hay asignación de costos políticos, ¿sí? Aquí la gente ya tiene que saber quién está trabajando a favor de la gente y quién está trabajando a favor de sus intereses. Tenemos una última pregunta, es de Mariana Otero, de Milenio. Secretario, buenas tardes. Hola, Mariana. A pesar de todos los asegúnes y por lo menos y todo lo que no se ha logrado, toda esta insatisfacción de grupos minoritarios, ¿estaría usted dispuesto a asegurarle al Poder Legislativo que se trata solo de unas minorías, que no pasaría más en caso de aprobar esta reforma laboral? Mira, te contesto primero esta que estaba vinculada con el tema anterior. El sector obrero, por lo menos,
si son congruentes con lo que presentaron el 10 de marzo, ¿sí?, está a favor de una reforma con esas características. Digamos, auténticamente hablando, al margen de otros intereses políticos y de coyuntura. Si no, no me explico cómo presentan la iniciativa este mismo año, la firman todos, la defienden en tribuna, la aplauden, le echan porras, ¿sí?, y luego se replican. Pero bueno, vamos a suponer que lo que presentaron y le pusieron nombre y apellido y estamparon su firma, sí lo respaldan. Entonces significa que el sector obrero debidamente organizado, ¿sí?, en el Congreso del Trabajo, en la Confederación de Trabajadores de México, etcétera, está a favor de una reforma con esas características. El sector empresarial lo está, y se ha manifestado el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, Canacintra, Concamín, Concanaco, ¿sí?, en todos lados. Los gobernadores del PRI, entidad federativa a la que voy de gira, todos ellos se pronuncian públicamente a favor de la reforma laboral porque saben que implica competitividad y mayor generación de empleos en sus propias entidades, ¿sí? El gobierno, el Partido Acción Nacional, ¿sí?, y estoy seguro que algunos otros partidos, sé que no van a estar de acuerdo, los de siempre, el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia, como se llame ahora, ¿sí?, ya sabemos que no va a estar de acuerdo López Obrador, ya lo sabemos. Ya sabemos que no va a estar de acuerdo la Unión Nacional de Trabajadores. ¿Cuál es la novedad? Los mineros, los electricistas, lo sabemos, ¿sí? Pero la gran mayoría de los mexicanos reclama y demanda una reforma laboral. Y la gran mayoría de los actores vinculados con este mercado y con esta toma de decisiones, estamos a favor de ello. A no querer enfrentar las consecuencias de tomar decisiones trascendentes, pues para eso se está en gobierno y para eso está en un Congreso de la Unión y para eso se ejerce el poder y la función pública, ¿sí? Que no quieren ningún tipo de ruido y así lo evitaron el 3 de julio en el Estado de México y lo quieren evitar en las elecciones de julio del 2012, ¿para qué quieren gobernar? ¿Para qué quieren llegar al poder? ¿Sí? Que atiendan lo que dice Mario Fabio Beltrones, ¿sí? ¿Sí? ¿Y el poder como para qué? Antes de buscar el poder, pregúntese para qué lo quieren. Bueno, segundo, que cómo califico mi desempeño es muy difícil, Mariana, ¿no? Yo no soy quien para andarme calificando, o a lo mejor sí me califico, pero para mis adentros, no andarlo diciendo hacia afuera. Lo que sí les puedo decir es que me siento muy, pero muy satisfecho, no del resultado final que tenemos como país en el mercado laboral, pero sí de estar poniendo lo mejor de mí, de mi persona, como servidor público, como secretario de Estado, en el programa sectorial que me ha encomendado el presidente de la República. Me siento muy satisfecho del equipo que me acompaña en esta trascendente responsabilidad. Me siento muy satisfecho de haber hecho y haberme atrevido a hacer cosas que no se habían atrevido antes por miedo también a aplicar la ley como debe ser, ¿sí? Me siento muy satisfecho de haber logrado la conciliación de intereses como se ha logrado y evitar huelgas, pero también de saber enfrentar a quienes hacen de la huelga un chantaje. Es decir, creo, de veras esto ha sido un gran aprendizaje por un lado, pero también espero que una gran aportación para el país, lo que hasta hoy hemos logrado mis compañeros de equipo y yo, pero sí, francamente, lo que tenemos no es ni suficiente ni satisfactorio en términos de lo que hay en el mercado laboral. Estamos lejos de donde tendríamos que estar, pero la verdad es que podríamos estar más cerca si otros actores de este país hicieran también lo que les corresponde. Es momento de verdad de unidad. Ya lo estamos viendo en el tema de la delincuencia organizada y del combate a la criminalidad, pero también nos tenemos que unir los mexicanos, ¿sí?, para darle mucho más viabilidad a nuestra economía, para darle puertas y ventanas a los jóvenes, para tener oportunidades de desarrollo personal, profesional, individual, familiar, colectivo, ¿sí?, y para que todos los mexicanos podamos vivir mejor. De eso se trata y quiero que sepan que vamos a seguir trabajando muchísimo por este propósito. Insisto, les estamos entregando el informe de labores, este resumen que presenté y desde luego estaré atento por si hay solicitudes de entrevista más adelante. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, secretario. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.